veis, ya estamos llegando al agua. Hemos elegido esta zona porque hemos estado en la zona de la presa, donde habitualmente me suelo parar, pero allí hace un frío que pela del aire que corre, corre un aire frío, porque aquí parece que está esto más cobijado. Y nada, como he dicho, acabamos de llegar, estamos en Gualmena y vamos a ver lo que aguantamos, porque el aire que corre es muy desagradable. Tenemos 13 grados de máxima, pero el viento es frío. Entonces, nada, vamos a ver si tenemos suerte. Como en este pantano, pues se supone que hay lucio, alguno quedará. Pues todo lo que traigo pues son unos herbais, unos cranbais, una spinner de gran tamaño. Y bueno, vamos a dar unos lances. Pues nada, como os iba comentando, aquí estamos. Aquí cuando se vaya el sol va a hacer un frío que pela. Y bueno, vamos a pegar unos lances. Traigo el carrete, la caña la traigo sin montar. En un segundito le montaremos el hilo. Ya os digo, en el otro sitio, ahí donde me pararon la presa, es imposible, Ahí es frío que te cala los huesos. El aire, Bueno, ya os digo que esto no es lo que era, ¿vale? Aquí en su tiempo, hace ya os digo, 30 años, se puso en veda el lucio, porque ahora quieren exterminarlo, ¿no? Ahora quieren exterminarlo. Primero lo introducen y después de haberlo introducido se piensa que lo quieren exterminar. Y dicen que donde hay siempre queda. O sea, eso va a ser imposible. Para erradicar de aquí el lucio tendrían que vaciar el embalse completamente. Y bueno, echaron el lucio y aquí hubo una época que lo estuvieron de veda, vedado, estuvo vedado, me parece que fueron 4 años, y pusieron las tablillas, vedado, de pesca, de lucio. Y después de esos 4 años se recuperó muchísimo la población de lucio, se recuperaron bastante. A las 2 de la tarde pescaba un lucio, a las 5 no había que madrugar, yo no he sacado nunca un lucio, yo no he venido a pescar lucios de madrugada ni de noche, no, yo siempre que he venido ha sido a media mañana. Y es más, los lucios más grandes que he sacado han sido todos sobre mediodía, sobre las 2 de la tarde, las 2:30. Vámonos para allá, allí irá el sol, chicas. Venga. Vámonos para allá, pequeñilla. Bueno, nos vamos a ir en busca del sol, porque aquí estamos en la sombra y hace frío. Y si hemos de tener suerte, pues en media hora podemos sacar 3 peces y en un día entero no sacar ninguno. ¿Veis? Aquí ya por lo menos nos da el sol y entramos más en calor. Aquí, como os comento, el último lucio que saqué fue aquí. Hasta mediados de diciembre suelo salir de pescar. Ya el invierno, pues lo suelo dejar un paréntesis de descanso, porque a lo que vienes aquí es a no pescar nada. Pero bueno,
siempre es bueno salir al campo y que te dé un poco el sol y respirar aire puro. No está de más. Y si tenemos la suerte pues, de sacar algo, pues bien, y si no, pues nada. Y como os comentaba aquí, el último lucio que saqué fue por aquí, justamente por donde estoy ahora mismo, más o menos. Ya veis que los lances son bastante lejos, pero yo creo que allí no habrá más de 15 metros de profundidad. Venimos de pesca, pero aunque no pesquemos nada, estamos bien aquí. Las cañas son mucho menos pesadas, mucho más ligeras y bueno, podemos estar más tiempo lanzando con ellas sin tener que arrastrar ese peso que arrastrábamos antes con las primeras cañas de fibra de vidrio. Bueno, hay que tener de vez en cuando la precaución de ajustar la caña, porque el segundo tramo se suele mover, de apretarlo, ¿vale? Porque en un lance nos puede salir despedida, el segundo tramo puede salir despedido. Si no se rompe el hilo, lo podemos traer enganchado, ¿no? Con el señuelo. Hemos tenido la suerte de que se ha despejado un poco, el sol no estaba afuera y hacía bastante, la sensación era de bastante más frío. Entonces, gracias al cielo, pues nos íbamos a volver para irnos después de haber venido aquí y me ha dado la idea, una vez que estando en la presa, digo, pues mira, porque la presa está justo detrás de ese cerro que vemos ahora mismo ahí enfrente, ahí está la presa. Ya os digo, tengo preferencia porque no haya nadie a que haya mucha gente. De hecho, si yo cuando he venido aquí hubiera habido gente, me hubiera ido directamente sin pescar. Yo siempre he preferido escuchar el ruido del agua en la orilla, el sonido del viento, los árboles, el calor del sol. Me gusta la calma. Todo el que viene a pescar y viene con el radiocasete a todo y dando voces, lo que viene es a molestar al que está pescando. Porque la pesca lo primero que requiere es sigilo. Mira, vamos al sol. Vamos al sol. Bueno, nos vamos otra vez a la zona de sol, hacer unos lances más por ahí. Y ya pues, por chica. Y bueno, hasta que no estamos montados en el coche, para ahí no podemos decir que no hemos pescado nada.
Aunque si es que vamos a aprovechar este ratillo que queda de sol, ¿vale? A ver si tuviéramos la suerte de dar con un rato de actividad y de que haya algún pez cerca. Aquí tenemos a la izquierda un pastor. Y nada. Ella ya tiene frío. La voy a meter en el coche un poquillo. Y yo voy a lanzar un ratillo más. Y nos vamos ahí. Espérate que te abro, Peque. Venga, súbete arriba, chiquitilla. Venga, corre. Uy, qué frío hace. Bueno, lo dicho, vamos a hacer unos lances más. Y nos vamos ahí. ¿Veis? El sol ya va aflojando porque se está escondiendo por allí y la vamos a perder enseguida. ¿Veis? En este tiempo con una embarcación, ¿no? Pescando al curricán, con un par de cañas detrás de la embarcación y la embarcación a un ritmo lento para que los señuelos que llevamos en las cañas vayan zigzagueando. En una caña tendremos un señuelo que vaya, por ejemplo, a 15 metros de profundidad y en otra tendremos otra profundidad distinta y iremos tocando pues toda la orilla, ¿no? Paseándonos con la barca. Pues claro, las opciones de poder capturar algo son muchísimo mayores. Vale, esto aquí es una lotería, esto es suerte. La pesca de orilla, en la mayoría de sus casos es suerte. Sobre todo en las épocas en que no hay actividad. Bueno, pues nada. Cuando recojamos este lance vamos a hacer otro. Ahí en el puntal ese de piedra. No estaría más pescar algún corderillo que esté ternito. Bueno, os dedico este último lance, ¿vale? Y nada, nos despedimos del vídeo. Esperaremos ya
poco a poco, que vaya pasando el invierno, ya para primeros de abril o por ahí, yo creo que ya podemos empezar a pescar alguna cosa. Y mientras tanto, pues nada. Pues nada, mis queridos amigos, un saludo a todos los suscriptores del canal, a todos los seguidores, a los canales de pesca que me apoyan, como son Mr. Ping Pong Pesca, de mi amigo Paco, el Rey Games, de mi amigo Eduardo, en fin, y otros muchos amigos del canal, que hace mucho tiempo o que están suscritos. Y bueno, para no estar nombrando a todos y dejarme algunos, pues un abrazo en general muy fuerte a todos, a Alexander Fuentes, que está en Cuba. Y nada, ya veis, como ciertamente en este tiempo la pesca es desde orilla, es perder el tiempo prácticamente, pero bueno, podemos disfrutar de un rato de sol, de aire fresco y despejar un poquito la mente. Pues venga, aquí acaba el vídeo. Muchas gracias, muchos besos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Bueno. Vamos a quitar hierba para meterlo en su caja. Enganchamos el mosquetoncito por aquí. Ahí, por ejemplo. Si quiere. ¿Veis? Y bueno, cada cosa organizada en su sitio. Metemos el hierba ahí en su cajita. Hasta el próximo día. Y nada, si sois nuevos en el canal, pues os agradecería que os suscribierais, por favor, darle a like, ¿vale? Todo eso es gratis, no cuesta nada y a mí me ayudáis bastante a seguir con este proyecto. Dale a la campanita para que os lleguen las notificaciones, que es muy importante. Muchas gracias, mucha suerte y hasta otra. Bueno, mira, ya nos vamos, Peque. ¿Tienes hambre? No, ¿quieres comer? Uy. Uy. Vamos a ver si quiere agua, mi perrito. Damos un traguito de agua. ¿Quiere agua, Girulini? Mira. A ver si quiere agua. Como has corrido, yo creo que no. Encontramos el plato. Porque
tenemos su plato de agua. Si quiero darle agüita. Y llegó la hora de irse. Aquí tengo un polvorón que me ha hecho mi madre para merendar y una manzana. Le voy a comer la manzana, que es más sano.